Imagina el momento en que descubres que todo lo que has experimentado hasta ahora no ha sido más que un reflejo de lo que crees ser. Esta revelación no llega con gritos ni truenos, sino que susurra. Surge como una presencia silenciosa que atraviesa el aire, y al oírla, algo en tu interior se reorganiza. Napoleon Hill decía que el universo es un espejo moral, una inteligencia viva que responde al tono de nuestras vibraciones internas. No otorga recompensas por nuestras peticiones, sino que nos devuelve lo que somos. Todo lo que te rodea, las oportunidades, las repeticiones, los ciclos aparentemente interminables, es un eco fiel de las ideas que habitan tu mundo invisible. Hill creía que los pensamientos son entidades sutiles, moldeadas en energía y liberadas en el éter, donde buscan sustancia, y cuando encuentran terreno fértil, germinan. Lo que pocos comprenden es que el terreno para esta siembra no está afuera sino adentro, es la mente misma. Con cada pensamiento de duda, se planta una semilla de resistencia, con cada pensamiento de fe, una semilla de expansión, y la tierra nunca falla, simplemente devuelve lo que recibe. Por lo tanto, el destino no es un evento aleatorio, es un campo cultivado en silencio. Piensa en las veces que has pedido prosperidad, pero de inmediato has dudado. En cuántas oraciones tu voz dijo, lo quiero, mientras tu corazón murmuraba, esto no es para mí. Hill dijo que es esta voz, no la de la esperanza, la que el universo escucha. La mente humana, sin entrenamiento, es como un jardín abandonado. Lo que quedó allí crece. La maleza del miedo, las raíces de la limitación, las sombras de la culpa. Por eso muchos buscan la prosperidad como si buscaran un milagro, sin comprender que el milagro comienza cuando el jardinero despierta. Existe una ley espiritual precisa, que Hill llamó la ley de atracción de la mente dominante. Opera implacablemente, como el corazón del universo. Lo que domina tu pensamiento se convierte en el molde invisible de tu realidad. Si tu mundo es pequeño, es porque tus pensamientos son estrechos. Si tu vida es repetitiva, es porque tu mente gira en torno a las mismas viejas creencias. Y, sin embargo, hay un punto de inflexión. En el momento en que te das cuenta de que puedes elegir qué pensar, esa elección lo cambia todo. En ese momento, dejas de ser efecto y te conviertes en causa. Para Hill, el pensamiento es el primer acto creativo. Es el arquitecto quien esboza, con líneas sutiles, lo que el cuerpo y las circunstancias construyen posteriormente. Toda decisión nace primero como una idea. Todo fracaso fue previamente un pensamiento incuestionable. Si quieres prosperar, debes aprender a pensar como un creador, no como un mendigo. Pregúntate, ¿qué estoy transmitiendo ahora al campo invisible que me rodea? ¿Qué tipo de energía transmiten mis palabras? ¿Qué emoción son las imágenes que alimento en silencio cuando nadie me ve? Hay una fuerza dentro de ti que nunca duerme, y Hill la llamó el subconsciente. Es el sirviente silencioso que registra cada creencia y las obedece sin cuestionarlas. Si la alimentas con miedo, construye vías de escape. Si la nutres con confianza, abre puertas donde no existían muros. No entiende la ironía, el sarcasmo, ni la duda. Simplemente ejecuta. Y el universo, sincronizado con esta programación interna, responde con la misma precisión. La prosperidad, por lo tanto, no es cuestión de suerte, sino de armonía. Se manifiesta cuando lo interior y lo exterior vibran en armonía. Y esta armonía comienza cuando reemplazas el lenguaje de la petición por el de la certeza, cuando dices, soy capaz, en lugar de, espero serlo. Cuando actúas como alguien que ya lo ha logrado, en lugar de como alguien que aún necesita lograrlo. Hill decía que la fe es la etapa en la que el pensamiento se transforma en energía creativa, una fe práctica y dinámica que piensa, siente y actúa en unidad. Pero para llegar a este punto, uno debe atravesar un terreno árido, el de las propias creencias heredadas. ¿Cuántas ideas sobre el dinero, el éxito y el valor has absorbido sin darte cuenta? ¿Cuántas veces has repetido mentalmente frases que no son tuyas? La vida es dura. No todos nacen para triunfar. El dinero corrompe.
Estas frases son hechizos modernos, y cada uno crea una limitación invisible. Hill creía que el primer deber de quienes buscan prosperar es romper estos hechizos, uno por uno, hasta que solo quede la verdad. Tú eres el centro creativo de tu experiencia. Observa el mundo que te rodea. Dos personas viven bajo el mismo sol, respiran el mismo aire y se enfrentan al mismo escenario. Una ve escasez, la otra ve abundancia. Una se queja, la otra agradece. El universo es el mismo, pero las perspectivas son diferentes. Es en ellas donde reside la diferencia entre la vida que florece y la vida que se marchita. Hill solía decir que el destino no está escrito en las estrellas, sino en los pensamientos persistentes, y que los pensamientos son las estrellas interiores que guían el curso de la vida. Puede que sientas resistencia al escuchar esto. Una parte de ti quiere creer, otra duda, y ahí es precisamente donde comienza el trabajo espiritual. Prosperar es más que acumular posesiones, es alinearse con la inteligencia creativa que fluye a través de todo. Es comprender que el mismo principio que hace que una semilla brote de la tierra está dentro de ti. Hill dijo que esta fuerza es la chispa divina del pensamiento dirigido. Cuando la mente reconoce este poder, nada externo puede dominarla. A menudo provocaba a sus discípulos con preguntas desconcertantes. Si tus pensamientos tuvieran forma, ¿te atreverías a vivir entre ellos? O, si tu mente fuera un templo, ¿qué clase de Dios sería adorado en tu interior? Estas preguntas no buscaban una respuesta inmediata, sino un despertar, porque el despertar es el comienzo de la verdadera riqueza. Cuando comprendes que la prosperidad no es algo que pides, sino que se manifiesta desde la identidad que asumes, algo se agita en tu interior. Napoleon Hill no predicaba un optimismo vacío, sino la responsabilidad cósmica. Decía que cada pensamiento es una oración y cada sentimiento una llamada. Cuando te lamentas, estás orando por la repetición de lo que lamentas. Cuando das gracias, estás invocando la expansión. Y el universo, neutral y exacto, simplemente se replica. Nada es personal, todo es vibracional. Por eso enseñaba, si quieres cambiar tu vida, cambia la frecuencia de tus pensamientos. Ahora mismo, puedes estar quieto y aún así emitir ondas capaces de alterar las circunstancias. Hill comparó la mente humana con un radiotransmisor espiritual. Lo que insiste, lo atrae. Y por eso advirtió, ten cuidado con lo que insiste en tu interior, porque lo que insiste se vuelve dominante, y lo que domina gobierna el destino. Ahora, imagina y siente, ¿qué pasaría si, a partir de ahora, cada pensamiento fuera un acto de creación consciente? Imagina que dejaras de rogar y empezaras a decretar. Si en lugar de mirar la carencia, miraras el poder. Si dejaras de preguntarte, ¿por qué a mí? Y empezaras a decir, porque lo elijo. Hill afirmó que este cambio no es solo mental, sino vibracional. Altera tu presencia, tu voz, la forma en que el mundo te responde. Pero hay que querer ver. Muchos permanecen ciegos, no por falta de luz, sino por miedo a la claridad. Prosperar es aceptar que hay demasiado poder en tus manos. Es comprender que todo lo que vive es el resultado de algo que comenzó en tu interior. Y si el interior cambia, el exterior se deforma. Hill llamó a esto el poder de la causa interna. Es el principio de toda alquimia espiritual. El espíritu domina la materia, lo invisible gobierna lo visible. Así que antes de continuar, deja que esta idea penetre en ti. El universo no decide tu destino. Tú decides lo que el universo debe reflejar. Esta conciencia es la puerta de entrada a una nueva fase de la mente. El resto del viaje requiere desapego, lucidez y valentía, pero nada de esto tiene sentido si la semilla no se planta ahora. Cierra los ojos un momento, respira, piensa en todo lo que crees ser, y pregúntate sinceramente, ¿es esto realmente mío o lo heredé de otros? Hill decía que la verdad espiritual comienza cuando la mente se atreve a dudar de su propia duda. El siguiente paso es liberarse de las ideas que te mantienen encadenado, y ahí es precisamente donde la enseñanza profundiza.
porque no basta con comprender el poder de la mente, hay que purificarla para que ese poder fluya de nuevo. Y aquí es donde el viaje empieza a cambiar de color. Ya sabes que eres un creador. Ahora necesitas aprender a recrear. ¿Has notado alguna vez cómo ciertos pensamientos parecen repetirse como ecos incesantes, incluso cuando intentas ignorarlos? Napoleon Hill decía que estas voces son como fantasmas mentales, ideas heredadas, creencias transmitidas de generación en generación, palabras arrojadas al viento por quienes desconocen su poder. Se instalan silenciosamente y empiezan a dirigir tu vida sin pedir permiso. Desde pequeño escuchas frases que forjan tu destino. El dinero es sucio. Quien nace pobre muere pobre. Mejor estar contento que frustrado. Estas frases no son solo sonidos, son órdenes, y cuando se repiten lo suficiente, se convierten en leyes internas. Creces creyendo que piensas con libertad, pero en realidad estás repitiendo los guiones de una mente que nunca ha cuestionado sus orígenes. Hill lo comparó con una casa vieja, llena de muebles pesados y cortinas que nunca se han abierto. Dentro, el aire es denso, e incluso la luz parece reticente a entrar. Esta casa es la mente cuando alberga creencias obsoletas. Puedes intentar redecorarla, leer citas motivadoras, escuchar música inspiradora, cambiar tu discurso. Pero si no eliminas lo que ocupa espacio, lo nuevo no encontrará dónde asentarse. La verdadera transformación comienza cuando tienes el coraje de abrir las ventanas y enfrentarte al polvo acumulado. Es un proceso incómodo, porque remueve recuerdos, cuestiona certezas y desmantela ilusiones. Pero también es liberador. Quizás te veas en una de estas situaciones. Trabajas duro, haces lo que puedes, pero sientes algo invisible que te frena. Es como conducir con el freno de mano puesto. Avanzas, pero el esfuerzo es desproporcionado al resultado. Hill lo llamó resistencia subconsciente, un bloqueo creado por ideas que contradicen tus deseos. Puedes decir, quiero prosperar, pero si, en el fondo, crees que prosperar significa arriesgarte a perder el amor de alguien, o que el éxito trae soledad, tu mente te protegerá de lo que dices desear. La mente no busca la felicidad, busca la coherencia. Y si tu sistema de creencias asocia la riqueza con el peligro, hará todo lo posible por mantenerte a salvo en la escasez. Hill solía contar historias de personas que transformaron por completo sus vidas, simplemente cambiando su diálogo interno. Una de ellas era la de un hombre que, tras años intentando enriquecerse, se dio cuenta de que siempre pensaba, necesito ganar dinero para sobrevivir. Cuando cambió esa frase a, creo riqueza para servir, empezaron a surgir oportunidades. La diferencia no residía en las circunstancias, sino en la intensidad de sus palabras. Dejó de pedir y empezó a expresar su propósito. El universo, según Hill, entiende el lenguaje de la intención, no de la carencia. En el fondo, cada persona lleva consigo un vocabulario invisible que determina lo posible. Piensa en cómo hablas de ti mismo, en las frases que repites automáticamente sin darte cuenta. Tengo mala suerte. Nunca tengo tiempo. Así soy. Cada una de estas frases es una semilla plantada en tierra fértil. Hill decía que el subconsciente no juzga, simplemente acepta, y lo que acepta, se manifiesta. Por eso, recomendaba un ejercicio sencillo y poderoso. Observa tus propios pensamientos como se observa el movimiento de las nubes, sin luchar, sin negar, simplemente reconociendo. Cuando observas un pensamiento limitante y decides no alimentarlo, debilitas la raíz que lo frena. Repetir este acto diario es el comienzo de la reprogramación, pero esta limpieza encierra un misterio. Cuanto más te liberas de las viejas ideas, más parece resistirse el mundo exterior. La gente se aleja, las situaciones cambian, las rutinas se reorganizan. Es el precio de la expansión. El universo reorganiza las piezas para que tu nueva frecuencia encuentre el lugar que le corresponde. Y esto es aterrador, porque se siente como una pérdida, cuando en realidad es una purificación. Hill advirtió, lo viejo siempre cae antes de que florezca lo nuevo. Por eso muchas transformaciones se sienten como crisis. Son el nacimiento de una nueva mente. Ahora imagina barrer el suelo de tu propia conciencia.
Cada pensamiento negativo que se va, cada culpa que se disuelve, da paso a algo más ligero. Empiezas a notar pequeños cambios, te despiertas con más claridad, reaccionas con más calma, sientes menos necesidad de demostrar algo. Es como si el polvo mental comenzara a asentarse y el aire se aclarara. Esta es la limpieza interior de la que hablaba Hill, la restauración del templo interior. Y aquí es donde ocurre el punto de inflexión. Un día, en medio de tu rutina, te das cuenta de que ya no piensas igual. Algo cambia en tu forma de ver el mundo. La prisa pierde su sentido, la comparación pierde su poder. Ya no te sientes pequeño ante lo imposible. Tu mente, antes llena de ruido, se vuelve silenciosa y receptiva. Y en este silencio, nace el espacio para algo nuevo. La intuición, la fe, la dirección. Napoleon Hill dijo que este es el momento en que el jardinero interior despierta. Sabe que no necesita combatir la maleza, solo dejar de regarla. Limpiar no es destruir, es redirigir. Y cuando el terreno está limpio, surge la pregunta inevitable, la que define el curso de toda prosperidad. ¿Hacia dónde dirigiré mi energía ahora? Esta es la puerta que se abre tras la purificación, y es a través de ella que, en la siguiente etapa, el verdadero propósito comienza a revelarse. Napoleon Hill creía que el propósito no era solo una elección racional, sino una llamada vibracional, una fuerza, que surge desde dentro y reorganiza todo a su alrededor para su realización. Dijo que la prosperidad solo comienza a fluir cuando la mente encuentra una dirección capaz de justificar el esfuerzo, el tiempo y el sacrificio. El propósito es el eje invisible que alinea pensamiento, emoción y acción. El campo magnético que atrae las circunstancias adecuadas y repele lo que no está en sintonía. Sin él, la energía se dispersa. Con él, la vida cobra forma, y lo imposible empieza a parecer lógico. El propósito es el porqué que moldea el cómo. Hill solía decir que un hombre sin propósito es como un barco a la deriva, a merced de los vientos ajenos. Se puede remar, trabajar y desear, pero si no se define el destino, el esfuerzo se disipa en círculos. Creía que cada ser humano lleva una misión particular, una chispa que lo conecta con la inteligencia universal, y cuando se ignora esta chispa, surge la inquietud, esa sensación de estar ocupado pero vacío, productivo pero insatisfecho. El alma reconoce cuando no está cumpliendo su propósito. Y por eso, por mucho que se logre, si el propósito no está presente, el sabor de la victoria se desvanece rápidamente. ¿Cuántas veces has sentido que ibas por buen camino, pero aún sentías que faltaba algo, que incluso después de lograr lo que querías, el vacío persistía? Hill decía que esto es señal de que el propósito no se ha cumplido, solo el ego. Y el ego está satisfecho, pero no se expande. La expansión pertenece al alma. Enseñó que el verdadero propósito siempre es mayor que la propia comodidad. Debe servir a algo más allá del individuo, o el flujo de la prosperidad se interrumpe. El universo no recompensa las pequeñas intenciones, solo las útiles. Pero hay algo curioso en esto. Cuanto más buscas tu propósito, más parece ocultarse. Hill explicó que esto sucede porque el propósito no se revela a quienes lo persiguen con entusiasmo, sino a quienes silencian el ruido y se hacen dignos de escucharlo. Es como intentar ver el reflejo de la luna en aguas turbulentas. Primero, hay que calmar el lago. La claridad llega cuando el ser interior se estabiliza. El propósito no se descubre, se recuerda. Está grabado en la estructura más profunda de la conciencia, a la espera de que el individuo madure lo suficiente para soportar su verdad. Y si el propósito no fuera algo que encuentras, sino algo que te encuentra a ti cuando te conviertes en la persona adecuada, Hill decía que las ideas más valiosas del mundo no provienen de afuera, emergen cuando el pensamiento humano se alinea con la mente divina. Por lo tanto, el propósito siempre es una convergencia, la unión de lo que amas, lo que el mundo necesita, y lo que el espíritu exige. Cuando estas tres fuerzas se cruzan, la vida cotidiana se transforma. Las coincidencias aumentan, las puertas se abren, aparecen las personas adecuadas y la vida adquiere una precisión misteriosa. Sin embargo,
Hay una condición oculta. Sin deseo ardiente el propósito no tiene llama. Hill creía que el deseo es la fuerza que transforma la idea en acción. Lo llamó el primer movimiento de Dios hacia la forma. El deseo intenso no es un deseo desesperado, sino vibrar con la convicción absoluta de que ya te pertenece en esencia. El deseo es fe en movimiento. Es el fuego que despierta el coraje para volver a intentarlo, incluso después del fracaso. Y, según Hill, quienes no cultivan el deseo pierden el diálogo con su propia alma. ¿Has sentido alguna vez ese fuego? Ese deseo inexplicable que te mueve sin permiso. Hill decía que es en esos momentos cuando el universo habla. El deseo genuino es un mensaje codificado de la mente superior. Ignorarlo es como apagar la radio cuando la emisora finalmente sintoniza. Creía que el deseo persistente es el anuncio silencioso de un destino que está a punto de nacer. Por lo tanto, quienes se rinden pronto no fracasan, simplemente interrumpen el nacimiento de su propia grandeza. Pero hay una trampa. El mundo moderno nos enseña a desear solo resultados, no significado. Muchos confunden ambición con propósito, y como resultado, viven vidas agotadas. Hill distinguió claramente ambas. La ambición busca demostrar algo. El propósito busca expresar algo. La primera nace del miedo, el segundo de la plenitud. Y lo curioso es que, cuando vives tu propósito, los resultados materiales llegan de forma natural, como consecuencias inevitables de la coherencia interior. Prosperar deja de ser una meta, y se convierte en un reflejo. ¿Qué pasaría si descubrieras ahora mismo que el universo no quiere que luches, sino que te alinees? Que la vida no recompensa el esfuerzo a ciegas, sino el esfuerzo verdadero. Hill dijo que no hay fracaso para quienes trabajan en armonía con su propósito. Solo hay mejora. Cada retraso es didáctico. Cada rechazo es una redirección. Lo que parece un obstáculo es en realidad una instrucción. Cuando el propósito es claro y el deseo es puro, incluso los retrasos sirven. Donde estas dos fuerzas se encuentran, el propósito y el deseo, surge una fe dinámica. No la fe que espera, sino la fe que actúa con absoluta confidencialidad. Es la etapa donde el hombre deja de buscar señales y se convierte en la señal misma. Hill consideraba la fe como la etapa final de la conciencia creativa, cuando el individuo ya no pregunta, sino simplemente afirma, y cada afirmación genera realidad. En este nivel, el mundo exterior ya no es una amenaza, sino una herramienta. La vida comienza a responder con sincronicidades, como si el tiempo se doblara para abrirse paso. Y entonces surge la revelación. Prosperar es la consecuencia natural de avanzar hacia un propósito con un deseo ardiente y una fe práctica. A partir de ese momento, dijo Hill, el universo ya no necesita ser convencido, simplemente obedece. El siguiente paso, sin embargo, requiere más que solo pensar, requiere acción consciente, el gesto sagrado que transforma lo invisible en visible. Y es ahí precisamente donde el viaje entra en una nueva fase, donde la fe necesita transformarse en movimiento. Napoleon Hill creía que la fe no es un concepto abstracto, sino una fuerza mensurable que altera el curso de los acontecimientos. Decía que cuando la mente cree verdaderamente, el cuerpo, el entorno e incluso el tiempo parecen reorganizarse para demostrar esa creencia. En sus notas se encuentran curiosos relatos de personas que, sin recursos, transformaron destinos enteros simplemente cambiando su convicción interior. Un vendedor que casi se dio por vencido tras 10 bancarrotas y que, adoptando el hábito de visualizar el éxito antes de acostarse, rehizo su fortuna en menos de un año. O la joven que soñaba con abrir una escuela de música y, tras meses de repetir la frase, «Mi arte sirve al mundo», recibió casualmente una invitación para trabajar en una fundación cultural que financiaría su proyecto. Hill llamó a estos eventos las respuestas del universo a la persistencia mental. Dijo que la verdadera fe empieza donde termina la lógica, cuando actúas sin garantías, pero con la absoluta convicción de que te sostendrán. El universo lo interpreta como una señal de autoridad espiritual. Por eso muchos se detienen antes de prosperar, esperando sentirse listos,
cuando la sensación de preparación solo surge después de la acción. Hill insistió en que la fe no es esperar, sino avanzar mientras aún hay niebla en el camino. Camina primero, dijo, y el puente aparecerá bajo tus pies. Curiosamente, los estudios cerebrales modernos confirman lo que Hill ya intuía. La mente no distingue entre imaginación y realidad. Cuando te comportas como si algo ya fuera cierto, tu sistema nervioso activa los mismos circuitos que usarías si realmente lo fuera. Así es como el cuerpo y el entorno comienzan a cooperar con la creencia. Hill afirmó que cada acto de valentía envía una señal energética, y el universo, como un espejo consciente, devuelve situaciones compatibles con esta vibración. Piensa en cuántas ideas murieron porque el miedo se impuso, cuántas puertas no se abrieron por falta de un paso. Hill creía que el universo recompensa el movimiento, no el deseo. Puedes meditar, orar o planificar, pero si no actúas, nada se concreta. La acción es la oración en forma física. Comparó el miedo con un impostor disfrazado de prudencia, que te convence de esperar el momento oportuno que nunca llega. El momento oportuno, según él, es el momento exacto en que la mente decide comenzar. Y es en este punto que la fe deja de ser teoría y se convierte en un puente invisible entre lo existente y lo que aún no existe. Hill decía que quienes cruzan este puente descubren algo extraordinario. El mundo no es un obstáculo, es un colaborador. El universo no pone a prueba, confirma. Cada paso es una señal emitida, y el retorno se produce con la misma frecuencia. Es entonces cuando la creencia se convierte en certeza, y la certeza en resultados. Y lo más sorprendente es que, en retrospectiva, todo parece haber sido planeado cuando, en realidad, fue solo el fiel reflejo de una mente decidida. Napoleón Hill dijo que la última etapa de la transformación no es la comprensión, ese es el punto en el que el conocimiento deja de ser teoría y se convierte en pulso. Cuando la mente se reprograma, el mundo no cambia de repente. Cambias tu perspectiva y el mundo simplemente responde. Es en ese momento que el poder deja de ser una promesa y se convierte en práctica. Dejas de buscar señales y te conviertes en la señal misma. Hill creía que la prosperidad es un estado de conciencia y que el universo obedece a quienes vibran con claridad, no a quienes hablan con fuerza. El tono de tu voz es irrelevante si tu ser interior aún duda, pero el silencio de una mente convencida puede mover montañas invisibles. Cierra los ojos un momento e imagina una luz dorada que te atraviesa. Esta luz simboliza el despertar de la conciencia. No viene del exterior, siempre ha estado ahí, solo que oscurecida por capas de miedo, prisa y distracción. Hill enseñó que la verdadera oración no se trata de pedir, sino de alinearse con lo que ya existe en potencia. Cuando afirmas con fe, soy capaz, merezco prosperar, creo mi realidad. No estás inventando una nueva identidad, simplemente estás recordando quién has sido siempre. Los milagros no ocurren porque el universo decida ser generoso, ocurren porque finalmente dejas de resistirte. Ahora, respira hondo y siente cómo la vibración de estas palabras se integra en ti. Todo lo que hemos escuchado hasta ahora no es una teoría bonita, es un mapa. Hill trazó caminos claros. El pensamiento es el principio, el deseo es el combustible, la fe es el puente y la acción es el sello. Si falta alguno de estos elementos, el ciclo se rompe. Pero cuando todos se unen, la vida responde sincronizadamente, como si fuerzas invisibles te impulsaran en la dirección correcta. Y quizás el secreto más profundo de Hill sea este: la prosperidad no se persigue, se permite. La aplicación práctica de esto comienza ahora, en tu vida diaria. Observa cómo te hablas a ti mismo. Cada frase es una orden para tu subconsciente. Reemplaza "no puedo" por "estoy aprendiendo". Cambia "es difícil" por "es posible". A lo largo del día, observa dónde se centra tu atención. Si se centra en la escasez, la reproducirá. Si se centra en la abundancia, la multiplicará. Hill decía que la atención es la moneda de cambio de la mente.
Todo lo que pagas con ella crece. Úsala sabiamente. Empieza poco a poco. Elige un pensamiento poderoso para repetirlo a diario, pero repítelo con verdadera emoción. Puede ser algo simple como «me guía la inteligencia del universo» o «todo conspira a mi favor». La repetición crea hábito. El hábito crea creencia y la creencia crea destino. Cuando dudes, no luches contra la duda. Simplemente vuelve a centrarte. El poder no está en eliminar los pensamientos negativos, sino en no identificarte con ellos. Hill comparó esto con ver pasar las nubes. Tú no eres la nube, es el cielo que la contiene. Y hay un punto crucial que Hill insistió en recordar. La gratitud no es el fin del proceso, es su combustible. Sé agradecido antes de que suceda algo. Sé agradecido por el aire, la oportunidad, la idea, el simple hecho de estar vivo. La gratitud cambia tu frecuencia al instante. Le dice al universo que ya estás recibiendo, y el universo sigue entregando. Si hay una oración infalible, es esta. Gracias porque ya eres mío. Pero quizás la lección más importante sea esta. La prosperidad no se trata solo de dinero, sino de fluir. Es vivir en constante expansión. Es despertar cada día con el propósito de contribuir, crecer, aprender, servir y crear. Hill dijo que el hombre más rico es quien comprende el valor de cada momento y lo transforma en algo mayor. La abundancia no se trata de cantidad, sino de continuidad. Es el movimiento de quienes dan sin miedo a la escasez, de quienes actúan sin esperar nada a cambio, de quienes entienden que cuanto más comparten, más se multiplican. Y cuando tu mente finalmente comprende esto, algo en tu interior se aquieta, las comparaciones cesan, el miedo se disuelve y la vida se vuelve ligera. Hill llamó a este estado la paz del conquistador, no la paz de rendirse, sino la paz de quien ha ganado la batalla interna. Es en este punto que dejas de perseguir la prosperidad y comienzas a caminar junto a ella. Entiendes que no necesitas controlarlo todo, solo alinearte. El universo se encarga del resto. A partir de ahora, lleva contigo 3 prácticas sencillas. Primero, piensa con propósito. Antes de tomar cualquier decisión, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de lo que quiero manifestar? Segundo, siente con intención. No desees con prisa. Siente como si ya estuvieras viviendo la realidad deseada. Tercero, actúa con fe. Haz algo, por pequeño que sea, que acerque tu mundo a tu ideal. Hill decía que cada acto realizado con fe es una semilla eterna plantada en el campo de la creación. No tienes que cambiarlo todo hoy, solo necesitas decidir cambiar ahora. La decisión es la chispa que enciende el campo energético que te rodea. Cuando es sincera, el universo responde rápidamente, y quizás, al final de este video, te des cuenta de que algo en tu interior se ha calmado. Esta calma es señal de que tu mente ha reconocido la verdad. El poder ya está en tus manos. Lo que venga después dependerá de cómo decidas usarlo. Así que antes de irte, haz un compromiso silencioso contigo mismo. Aplica una pequeña parte de lo que has aprendido cada día. Elige pensar mejor, hablar mejor, actuar mejor. Y cuando el miedo intente volver a apoderarse de ti, recuerda a Hill y su inquebrantable certeza. Lo que la mente humana puede concebir y creer, lo puede lograr. Créelo hasta que se convierta en parte de tu propia respiración. Ahora te toca actuar. Si este mensaje te conmovió de alguna manera, dale me gusta al video, compártelo y deja un comentario, aunque sea anónimo, simplemente expresando lo que sentiste o escribe creo. Esto sella la energía del aprendizaje y envía una nueva orden al universo. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Hay una razón por la que has llegado hasta aquí. La prosperidad ya ha reconocido tu nombre. Se acerca. Permítete recibirla.